Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos, hoy en Uruguay. Hoy tocaremos un tema que es un poquito más profundo, que tal vez no suele abordarse en la astrología generalizada de hoy, y tiene que ver con el proceso evolutivo humano, cómo éste se conforma, cómo se lleva adelante. Cada persona tiene su propio proceso que lo lleva existencia tras existencia. La astrología es una disciplina eminentemente esotérica. Esotérico significa que todo lo que se manifiesta en el mundo físico, material denso, proviene de las fuerzas internas de la vida. Por lo tanto, debemos hacer relación con esos procesos desde el punto de vista astrológico, porque la astrología opera en todos los niveles y en todos los planos. Es decir, nosotros podemos descubrir el proceso de todos los planos evolutivos en un individuo a través de la astrología. Obviamente que el universo que vemos es el universo físico, pero también hay un universo astral y hay un universo mental. De hecho, el primer principio hermético es todo es mente, es decir, hay una matriz mental que es el universo, de la cual luego se deriva la conformación del universo físico. Eso es un poco el tema que vamos a llevar adelante. Pero debemos tener en cuenta que el conocimiento astrológico es muy profundo, es uno solo, ¿sí? A veces preguntan qué tipo de astrología practicas. Bueno, nosotros como estudiantes que quieren profundizar en esta disciplina debemos de conocer todos los factores astrológicos, ya que la astrología estudia la interacción de los procesos de vida. Llamémoslo con el universo o con nuestro universo cercano, pero simplemente estamos viendo o tratando de descifrar la interacción energética que se da en los procesos de vida. Muy bien. Antes quiero invitarles el próximo, tentativamente, porque esto puede estar sometido a algún tipo de cambio por mis actividades personales, pero tentativamente la próxima tertulias astrológicas se va a dar el domingo 16 de febrero. Eh, ya más o menos creo que todos conocen el mecanismo. Si estás interesado en participar, solo debes enviarme un correo electrónico diciendo que quieres participar. Esto debe ser esa semana, ¿sí? La semana previa a ese domingo. Es cuando empiezo a anotar a los participantes. Pero simplemente ya algunos me preguntaron y aquí les estoy enviando la próxima tentativa fecha. Se realiza a las 3 de la tarde de Uruguay. Depende de qué país vivas, puedes conectarte directamente. También, como ya saben, nos quedan 10 días para el inicio del próximo curso de formación de astrólogos profesionales. Se va a dictar todos los jueves de 3 a 5 hora de Uruguay. Puedes participar de tu país, puedes participar en directo, sería lo mejor, pero si no tienes la posibilidad de ver la clase en directo, porque es activa, es participativa, es a través de interacción, preguntas, dudas, eh, puedes ver la clase luego en diferido a través de un mecanismo que tenemos particularmente, que si estás interesado, eh, puedes escribirme el correo y te envío toda la información. Como ya saben, no es un curso somero, no es un curso rápido, es un curso profundo. Vemos todas las técnicas más importantes de astrología, desde conceptos de época helenística, los primeros tiempos, hasta astrología moderna. Muy bien, dicho esto, entremos un poquito en el tema, ¿no? Nosotros debemos partir de la base de que nuestra existencia, cada uno de nosotros, somos una partícula evolutiva del gran cuerpo evolutivo universal, que
se desprende de la fuente, digamos así, este es el léxico que estoy utilizando para que pueda entenderse más claramente, en un proceso individual evolutivo. Ese proceso individual evolutivo va a desenvolverse, a crecer a través de la experiencia humana. Esto proporciona aprendizajes, crecimiento o estancamiento. Eso dependerá del proceso de cada uno. Esto se da existencia tras existencia. ¿Sí? Existencia tras existencia. En nuestro proceso evolutivo debemos de comprender, para poder trabajar con él, que hay fases de trabajo, ¿no? Llamémosle fases. Vamos a describirlo ahora más con el léxico más esotérico. Es decir, nosotros tenemos un trabajo mental, tenemos un trabajo emocional, y estos van a ser desenvueltos a través de experiencia física o activados a través de experiencia física. Por lo tanto, tenemos tres cuerpos, llamados así desde el punto de vista esotérico. Tenemos muchos más, por supuesto. Tenemos cuerpos superiores que no tenemos la posibilidad de tener conciencia de ellos mientras estamos encarnados. Pero tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Son fáciles de percibir, o sea, tu cuerpo mental, tú reconoces tus pensamientos. Tus pensamientos no lo hace tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es un vehículo que contiene un cuerpo mental. Ese cuerpo mental, ¿sí? Ese cuerpo mental es un cuerpo energético que por vibrar en una rata vibratoria mucho más sutil no lo vas a ver, pero sí te das cuenta cuando piensas y lo que hace tu mente contigo. Esto tiene una enorme profundidad, tanto individual como colectiva como universal, pero no es el tema de ahora. Ahora vamos a relacionarlo con el concepto astrológico. Ese cuerpo mental es creador. Todo se crea en la mente. Pero también tienes un cuerpo emocional. Un cuerpo emocional tiene otro contexto vibratorio. Es un cuerpo un poco más denso, pero igual no lo percibes. Están los aquí, ahora, en este momento. No es que están más arriba ni más abajo. Tú tienes un cuerpo mental, tienes un cuerpo emocional. En el cuerpo mental todo se crea, en el cuerpo emocional se le da forma e impulso, o sea, tú puedes pensar algo, pero luego deseas hacerlo. La emoción es un deseo. Y luego lo vives en el cuerpo físico. Nosotros creemos que lo único que existe es el cuerpo físico o el plano físico porque es lo que percibimos con nuestros sentidos físicos, lo que en el Vedanta se describe como los ñaña indriyas, las ventanas del conocimiento externo, o sea, los sentidos, los cinco sentidos, la vista, el olfato, el oído. Y nosotros solo esos sentidos perciben el mundo físico, que por cierto alimentan al cuerpo mental de información. Pero también tenemos un cuerpo energético, ¿sí? Que algunos lo llaman cuerpo espiritual, pero el espíritu es algo mucho más elevado. Obviamente hay muchos conceptos, diferentes ramas y conceptos de cómo se desarrolla esto, pero yo se los digo desde mi conocimiento y que es muy fácil de entender. Eso claramente está vinculado a nuestra carta natal, ¿sí? Pero antes veamos un poquito cómo se desarrolla esto. Fíjense, ¿no? Aquí tenemos, desde el punto de vista de la cábala, ¿no? Tenemos un arquetipo maravilloso. Todo en la astrología se descifra a través de arquetipos, pero en la cábala tenemos un arquetipo maravilloso que se llama el árbol de la vida. Les voy a pedir que en este momento, o bien, no tomen en cuenta los planetas que están sobre los Sefirot. Estos son 10 Sefirot, que son 10 estados de conciencia que el ser humano debe alcanzar para elevar. No tomemos en cuenta ahora los planetas, no los borré de la imagen, pero tienen otro significado, ¿no? Pero aquí claramente la cábala nos dice que la creación, ¿qué dice la cábala? El árbol de la vida describe cómo se da la creación hasta su condición más densa, en este caso Malkut, el reino, y su camino de retorno. Eso es lo que describe la cábala. No lo tomen como una religión hebrea ni judía, es un conocimiento universal. Bien.
Aquí, por ejemplo, para que tengan una idea, vemos que arriba aparece Ain, Ain Sof, Aum, y eso significa la nada. O sea, lo que había antes de la creación. La creación, imagínate el universo entero, ¿no? Es decir, nuestro universo emana desde un lugar, obviamente. Una gran pregunta que se hace la ciencia, porque reconoce el Big Bang. ¿De dónde salió eso? ¿Sí? Pero aquí se describe claramente que desde la nada se manifiesta una primera intención de vida, que es lo que llamamos el primer céfiro, que se define como Keter, la corona. ¿Sí? En Keter está contenido toda la energía necesaria para el desarrollo del universo. Pero aquí estamos en energía, le estoy hablando en un lenguaje más coloquial, ¿no? Luego eso se divide en dos factores, no vean los planetas, ¿no? En un factor activo y un factor pasivo. Es la dualidad, la polaridad. Allí, este es el primer mundo de la creación. Se llama el mundo de Asilut. El mundo de Asilut, este es un concepto que está en esta imagen que dice espiritual, pero bueno, puede confundir, ¿no? El mundo de Asilut es el mundo de la emanación. Todo emana de allí. Todo emana de allí. Es decir, es el lugar ígneo donde la fuerza de vida emana. Luego, un lugar más denso, un mundo inferior, en hebreo se llama Brias, ¿verdad? Asilut, mundo superior, Brias, inmediatamente. Allí tenemos otras tres séfiras, no vamos a hablar de eso, pero ese mundo es el mundo mental. ¿Y cómo se define en la Cábala? El mundo de la creación. ¿Por qué? Porque todo se crea en la mente. Un mundo inferior, esto se va decantando en energía más densa, generando la creación, es el mundo de Yesirat, o el plano de Yesirat. Ahí es el mundo emocional. ¿Y cómo se define en la Cábala? El mundo de la formación. ¿Qué quiere decir eso? Hay una energía creadora que emana del universo. La mente, tanto individual como colectiva, crea las circunstancias. Esto ya lo demuestra la física cuántica. Emocionalmente, desde tu cuerpo astral le das forma y luego lo vives en el mundo de Asiat o mundo físico. Es decir, todo se crea en la mente, se le da fuerza y forma con las emociones y se vive físicamente. Todo eso parte de un punto de energía que es el mundo de Asilut o el mundo de la emanación. Todo emana de ahí. Son diferentes planos de existencia. Pero resulta que el ser humano tiene diferentes cuerpos que se alimentan de esos planos de existencia, en los cuales nosotros debemos trabajar. Si queremos hablar del mundo de la emanación, podemos definirlos como la energía creadora, obviamente consciente, ¿sí? El mundo de la creación, nuestro plano mental. Tenemos un cuerpo mental que se alimenta desde el plano mental. Desde Yesirat, el mundo de del mundo de las emociones, nuestro cuerpo astral, tenemos un cuerpo astral que se alimenta del plano astral. Y obviamente, conocido por todos, tenemos un cuerpo físico que es el que vive la experiencia. Aquí hay diferentes pequeños árboles de la vida porque esto representa el cuerpo que tenemos en cada uno de los planos y en cada uno de esos planos debemos vivir estos 10 estados de conciencia. En la Cábala se utiliza, se estudian claramente cómo yo trabajo con ellos, ¿no? Y sus senderos que comunican esos estados de conciencia. Ese es un trabajo mucho más profundo que no los tocaremos en este momento. Así que lo importante es que, ¿cómo relacionamos esto con la astrología? Porque la astrología es información del proceso de vida. Olvídense de esta astrología condicionante, que a ti te pasan las cosas porque pasó un planeta por ahí. Tú tienes un proceso evolutivo, tú traes un condicionamiento y esto está en perfecta sincronía con el cuerpo universal, del cual nosotros somos una partícula. Simplemente de esa forma lo explicamos. Veamos en qué pasa en una carta natal, ¿sí?
Por ejemplo, esta es la carta natal de este momento, la voy a ajustar. Y es decir, nosotros tenemos cuatro elementos. Tenemos cuatro elementos, ¿sí? Fuego, tierra, aire y agua. Que cada uno de esos elementos corresponde a uno de estos planos evolutivos y por lo tanto conectado a uno de nuestros cuerpos evolutivos. De hecho, cuando nosotros desencarnamos, pasamos a vivir plenamente desde nuestro cuerpo astral. Lo que único que desechamos es el cuerpo físico. La muerte no existe. Lo que eso ahí es una transición. El cuerpo físico es única y exclusivamente un vehículo para vivir la experiencia física. Pero obviamente eso está muy comprobado, muy estudiado, no divulgado en las universidades, pero sí muy conocido en la antigüedad, como era también conocida la astrología, de que la existencia humana no son 70, 80, 90 años, o sea, no tiene ningún sentido que un universo que tiene 14 mil millones de años y un planeta Tierra que tiene 4.700 millones de años y tantos millones de años de evolución para que nosotros vengamos un ratito acá a tomarnos una cerveza, tener un poco de sexo, hacer plata y divertirnos. Obviamente, eso es lo ilógico, ¿verdad? Como muchas otras cosas que todavía el ser humano no comprende en el contexto general de la mente inferior. Ahora, si nosotros volvemos al esquema anterior, ¿sí? Si volvemos al esquema anterior, vemos que tenemos un plano de la emanación. Ese plano, perdón, sí, un plano de la emanación. Ese plano de la emanación se relaciona con el elemento fuego. De ahí la energía vital de la vida emana. Un plano de la creación. Ese plano de la creación es el elemento aire. Todo se crea en la mente. Si tú quieres ir a la panadería ahora, tienes que pensar, voy a la panadería, después dices, voy a hacerlo, tengo ganas, debo hacerlo, le pones el plano emocional y después lo haces. Nadie puede hacer nada si primero no piensa y después le da forma con el cuerpo astral. Y luego lo vives. Ese cuerpo emocional pertenece al elemento agua. Y obviamente el plano físico y el cuerpo físico pertenece al elemento tierra. Así que aquí ubicamos en el plano de la emanación desde el contexto más mundano de la experiencia, ojo, porque como es arriba es abajo y todo está interrelacionado, ¿no? Eso está bien explicado en el principio hermético, ¿verdad? Como es arriba es abajo. Así como es el principio hermético, todo es mente, y así como el principio hermético, causa y efecto. Todos estos tónicos los tocamos un poco en el curso para que comprendamos la profundidad de la astrología. Entonces aquí tendríamos en el elemento fuego, los signos correspondientes al elemento fuego que te hablarán de la energía, de la fuerza emanadora que tienes en tu proceso de vida. Los signos del elemento aire te hablarán de tu plano mental y los signos del elemento agua te hablarán de tu plano emocional y los signos del elemento tierra te hablarán de la experiencia física. Aunque todos te hablan de todo, ¿sí? Porque no hay nada separado, tú no puedes vivir una experiencia física sin una conexión emocional y sin un proceso mental. Pero ahí vas a tratar o vas a poder, teniendo la preparación adecuada, comprendiendo lo que es un signo, los signos no son personas, es un disparate lo que se dice por ahí, ¿no? Aries, impulsivo, mandón, dominante, Escorpio, vengador, nunca olvida, Tauro, flojo, lento y comelón, están hablando de personas, los signos no son personas. Eso aclaramos muy intensamente y muy claramente y con mucho énfasis en el curso. Ahora, si nosotros vemos una carta natal, veamos una carta natal, tenemos los cuatro elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos elemento aire por Géminis, elemento aire por Libra y elemento aire por Acuario. Tenemos elemento agua, emociones, antes era mente, Géminis, Libra y Acuario es el proceso mental.
Cáncer, Escorpio y Piscis hablan del proceso emocional, Virgo, Capricornio y Tauro hablan del proceso material, y Sagitario, este no es el orden de los signos, por ejemplo, ya sabemos que hay cardinal fijo inmutable. Sagitario, Aries y Leo te hablan del proceso energético. Pero además tenemos una información más detallada. Si hablamos del proceso mental, Géminis representa el proceso mental individual, es decir, la mente inferior de cada individuo. Libra, que pertenece al elemento aire, por eso es una balanza, es tu proceso mental junto al proceso mental de otro. Cómo te asocias, cómo te vinculas, cómo equilibras esos dos procesos mentales para que se dé equilibrio de Libra. Y Acuario es el proceso mental colectivo en el cual tú intervienes, por supuesto. Es la relación de tu proceso mental con el proceso colectivo. Y así pasa lo mismo en agua. Cáncer es el inicio del proceso emocional, las emociones más superficiales, más percibidas. Escorpio son las emociones más profundas, más vinculadas a instintos, pasiones y deseos. Cáncer son las emociones cotidianas. Hoy me siento bien, hoy no tengo ganas, hoy no tengo voluntad, hoy estoy contento. Escorpio más vinculado a instintos, pasiones y deseos. Y Piscis más vinculado a lo más profundo, como el inconsciente que nos gobierna, como dice Carl Jung. Si no dominas los arquetipos vinculados a tu inconsciente, no serás libre. Lo mismo pasa con fuego. Aries es la energía impulsiva, sin dominio, el impulso inicial de arranque, cuando prendes un motor a combustión, esa explosión inicial. ¿Sí? Leo es la consolidación de esa energía que debe realizar procesos de la vida, y Sagitario es la transformación a nuevos procesos. Por eso hay signos cardinales fijos y mutables. Todos los signos mutables generan la posibilidad de transformar hacia otros procesos. Lo mismo pasa en tierra. Bien, entonces, aquí tenemos descrito en los signos los vínculos. Ojo, los signos solos no van a decir nada. Pero, ¿qué hay en esos signos? Porque a través del signo tú no puedes decir nada. ¿Qué manifestaciones, qué actores móviles se dan en esos signos a través de la vida, no solo en el momento de nacimiento? El momento de nacimiento es tu potencial. ¿Y cómo van a ejercer influencia en tu vida todos esos procesos? Mental, emocional, energético vital y físico. ¿Cómo vamos a definir ese proceso que es individual para cada persona? En primera instancia, por la primera regla de astrología que mucha gente no la enuncia. Todo signo se expresa a través de su planeta. Por ejemplo, si esta persona nació en este momento, su ascendente siendo Géminis, obviamente que su personalidad va a tener una gran influencia mental. Eso no quiere decir, como dicen por ahí, que va a ser periodista, muy hablador, comunicativo, inteligente. No. Ojo. Esa es una mala interpretación de la astrología. Hay que ver cómo se presentará el regente de ese signo para sacar conclusiones. Y ahí hay muchísimas cosas que ver. Aquí vemos, por ejemplo, que Mercurio, regente de ese proceso mental individual, está en Capricornio. Es decir, baja a una energía terrestre concreta. Yo no estoy interpretando, le estoy dando los caminos. La interpretación es lo que enseñamos y es algo muy profundo. Pero después se desarrolla un complejo entramado de relaciones que nosotros llamamos cadena de dispositores para comprender más en profundidad el proceso. Porque todo planeta sigue a su señor. ¿Quién es el señor de Mercurio? El planeta que rige el signo donde está Mercurio. Así que el comportamiento de esta personalidad que se desarrolla a través de Mercurio en Capricornio, podemos quedarnos ahí una interpretación básica, pero tendrá una mayor profundidad que hará Saturno.
que en este caso se encuentra en Piscis. Y así sucesivamente seguiremos una cadena, porque al estar en Piscis, ¿qué hará Neptuno? Pero como Neptuno termina en Piscis, ya no tiene señor. Y eso es una gran clave, el cierre de la cadena, si utilizamos los planetas transpersonales, para definir cómo este ciclo que inicia en el proceso de la mente termina. Pero además debes de ver en qué casas se encuentra, porque las casas muestran la experiencia física. Olvídense de analizar experiencias mundanas solo por planetas y signos, porque la experiencia mundana se vive en las casas, porque las casas es la división del espacio terrestre en las 12 áreas de vida que todo lo conforman. Así que esta personalidad se expresará, sí, a través de Mercurio en Capricornio, pero a través de la casa 8, que tiene una interpretación, tiene un contexto de desenvolvimiento de acciones de vida. Y obviamente dependerá también de la casa 9, por ejemplo, la relacionamos con la visión de vida, la filosofía de vida, la búsqueda de lo superior, por ejemplo. Sí, los viajes al extranjero, todo esto, ¿no? Pero esa es la condición más mundana. Y el final del dispositor final termina en la casa 9. Así que aquí hay una línea de interpretación. Pero esa línea de interpretación está condicionada por la naturaleza de los planetas. Que hay que dominar la naturaleza de los planetas. La naturaleza del planeta no es si es benéfico o maléfico. Es la verdadera función prístina que cada planeta viene a cumplir. Obviamente Mercurio es la mente inferior, que implica comunicar, entender, difundir, sí, lo que hace la mente, pensar. Pero dependerá de Saturno, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de Saturno? Orden, disciplina, método, constancia, aprendizaje a través de experiencia mundana, obligada, pero se encuentra en Piscis, eso tiene otra significación. A veces vemos conceptos astrológicos tan generales que han desvirtuado la astrología. Este plano mental, ¿sí?, también se involucra al hogar, pero al hogar en otro nivel. Porque el nivel del hogar mental dependerá del equilibrio que pueda generar con su propia forma de pensar y la forma de pensar de los factores de la casa 4, que pueden ser los padres, la familia. Porque estamos acostumbrados a Libra, el equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Hay que gestar el equilibrio en la vida. ¿De qué dependerá cómo aprenda a manejar esa condición de equilibrio en el plano mental en función del hogar? De lo que haga sus regentes. ¿Quién es el regente de Libra? Venus. También debemos entender que en la astrología se analizan dignidades esenciales, dignidades accidentales, eso lo tocamos claramente en el curso. En este caso, al Venus encontrarse en Piscis, se encuentra en una dignidad esencial, lo que le da cierto favorecimiento. Pero hay muchas más cosas que analizar. Por ejemplo, ¿qué aspectos tiene? En este caso, le podemos dar una conjunción a Saturno, una conjunción a Neptuno. ¿Va a afectar esa conexión? Lo mismo que hablamos de Mercurio, que está conjunción a Plutón. Y eso interferirá claramente. Si nosotros vamos a otro acondicionamiento, por ejemplo, si queremos, veámoslo de otras perspectivas, desde el punto de vista que partimos de la experiencia mundana. Queremos analizarle a una persona su dinero. ¿Qué nos dice que Cáncer esté ahí? Que este proceso del dinero, que en realidad representa cómo suplimos nuestras necesidades, espero que se esté viendo el mouse, porque según me comentaron, en el video anterior no veían el mouse. Y entonces ahora he tomado una previsión, espero que se esté viendo. No lo puedo ver hasta que después se publique el video. Pero si vamos a hablar del mundo económico, que realmente la casa 2 representa cómo suples tus necesidades. Mucha gente no tiene capacidad de suplir sus necesidades. Todos tenemos el potencial de suplir nuestras necesidades. Pero condicionamientos de la vida, procesos que traemos, puede estar marcado por bloqueos, por ejemplo. Pero si analizamos ese proceso, aquí lo primero que nos dice que está influenciando el plano emocional en tu capacidad productiva. No es lo mismo que hubiera una energía de fuego ígnea.
donde tendrías una enorme fuerza de emanación energética. O que fuera un plano, tuviera Géminis ahí, donde estuviera tu mundo productivo muy condicionado por la mente inferior. Aquí por las emociones. Y las emociones más superficiales, que son muy fluctuantes. ¿Por qué son fluctuantes? Porque están gobernadas por la luna. Si nosotros queremos analizar, no tenemos que ver el planeta que ahí ocupa, que esta es una segunda fase. Primero tenemos que analizar cuál es el signo y cómo está su gobernante. ¿Cómo está su gobernante? Cáncer. Luna es su gobernante. La luna se encuentra en la casa 7, lo que significa que el aprendizaje y su mundo de suplir las necesidades a través, hoy en día, el dinero, estará vinculado a los demás o a otras personas. Pero esa luna se encuentra en exilio, porque es el lugar opuesto donde ella se encuentra. Así que no podrá generar esa condición natural de la luna. Nosotros debemos de entender, si nosotros no comprendemos que nuestra vida está gobernada por nuestro proceso interno, que nuestros planos mental y emocionales van a decantar el proceso de vida, va a ser muy difícil hacer un asesoramiento verdadero. ¿Y cómo se puede dar el condicionamiento de la vida de un individuo? Ahora, ¿para qué sirve esto? Para que tengamos información, porque la astrología es información, y esa información dependerá de la capacidad del astrólogo de develarla o no. Porque si hago un cursito donde me dice que la luna es la madre, y que está en Capricornio y me dice que mi madre va a ser muy fría, eso no nos va a llevar a nada. La determinación de los planetas es particular y tiene que ver con el proceso individual de cada uno. Y eso nos va a dar información que nos puede ayudar a trascender, no a condicionarnos. Lo mismo pasa con otros procesos. Por ejemplo, otro signo emocional en la casa 5. ¿Qué es la casa 5? Todo lo que el ser tiene para dar. En lo más común del concepto astrológico, el amor. ¿Qué dice que Escorpio esté ahí? Que estará condicionado por sus instintos, pasiones y deseos. Esa capacidad del amor. Y eso es mucho más profundo que decir que la persona puede ser celosa. Pero eso dependerá, si hablamos profundamente, debemos tomar en cuenta los dos regentes, el regente tradicional y el regente transpersonal. Y ellos dos condicionarán la forma de dar el amor. Marte, en su condición más mundana, impulsiva, que está en caída porque se exalta en Capricornio, y Plutón, que se encuentra conjunción a Mercurio, regente de su personalidad, y en la casa 8, que es la casa de las transformaciones, también muy vinculada a procesos internos impulsivos. Entonces ahí desciframos cómo puede verse el proceso de relaciones, de vínculo con hijos y la capacidad de dar de la persona, del ser. La mayor expresión del ser es el amor. No el amor banal, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados por ahí, ¿no? Te amo, si me dejas me mato. Eso no es amor, eso es dependencia. Si te encuentro con otro, no sé, esos ataques de locura, eso no es amor. Esos son condicionamientos mundanos que nos llevan a experiencias que cada uno trae. Pero el verdadero amor es el amor del ser. También estará condicionado, o sea, por los planetas que gobiernan ese signo y no por Venus. Ese Venus como el amor es un concepto griego romano, ¿no? De la mitología, pero la astrología es inmensamente más que eso. Inmensamente más que eso. Ver Venus como el amor es ver el cielo, y el amor está en un condicionamiento material, físico, que lo indica la casa 5, porque tú expresas el condicionamiento del amor en vida. Cuando estés en los planos internos será otro tema. No es lo mismo que tenga a Tauro en la casa 5 que tenga a Escorpio, porque son diferentes planos de la experiencia. Aquí encontramos entonces una profundidad astrológica poco expresada en diferentes oportunidades, ¿sí? Que nos da la astrología como una herramienta. No es un lugar de terapia, no es en sí una herramienta. La herramienta de la astrología es la información que te puede dar.
Esa información es el proceso de vida que tú traes. Las cosas que están indicadas en tu carta fueron generadas por ti en preexistencias. Por eso, ley de causa y efecto. Nadie va a vivir algo en la vida si no está sembrado por una causa. Esa causa la has generado tú. Obviamente, en tu proceso existencia tras existencia. Aunque yo les mostré el árbol de la vida, esto no tiene nada que ver con astrología cabalística, que he escuchado algunos conceptos por ahí. Respetando lo que manejen otros profesionales, hay muchos conceptos que manejan por ahí, obviamente que no estoy de acuerdo, porque tienden a condicionar la vida del individuo. La astrología es una herramienta de información que te puede dar la posibilidad de ser más libre, más consciente, si la manejas adecuadamente. Como todo conocimiento esotérico es liberador, pero debe ser bien manejado y no banalizado. De hecho, en la antigüedad, el conocimiento esotérico no era masificado a las personas que no estuvieran preparadas para tenerlo. Muy bien, espero que este video te haya ayudado en algo. Si estás interesado en el curso, solo escribe un correo electrónico, te paso todo el programa de estudio, todo el mecanismo, cómo es la metodología, y no me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.